Hay libros que se leen, hay libros que te desordenan la cabeza y luego hay libros que te hacen mirar a la muerte desde una perspectiva y otros te recuerdan pues que el poder definitivamente pues no tiene género. O simplemente hay libros que te arrastran al infierno sin pedirte ningún permiso. Y precisamente hoy vamos a hablar de toda esta heterogénea colección de libros que han conformado las últimas lecturas de los últimos tiempos. Y han sido como 7 historias, más o menos. Y no te vengo a recomendar ninguna de ellas, simplemente vengo a contarte lo que me han parecido. Si después te lo tomas como una recomendación, fabuloso. Si no, fabuloso. En cualquier caso, todas y cada una de ellas, de alguna manera, me han marcado un poquito. Así que, vamos a verlas. Empezamos bien potentes, como vemos aquí con Pedro Páramo de Juan Rulfo, historia que tenía pendiente desde hace, no lo sé, eones, miríadas de años, da exactamente igual, y tarde o temprano, en esta sección que empecé hace 4 meses, entonces en su primera entrega dije que sería bimestral aproximadamente y tal, bueno, ha sido cuatrimestral, en fin, más o menos cuando vaya pudiendo hacerla, pues ya la tenía enquistada esta historia y quería sacarla y no sabía exactamente cómo, y de momento, porque es muy probable que a la larga le haga un vídeo largo, un vídeo dedicado como otros que hay en el canal, pero mientras tanto quería hablar un poquito de lo que ha supuesto para mí esta obra, Pedro Páramo de Juan Rulfo, con esta, no sé cómo denominarlo, bueno, este realismo mágico, predecesor de muchos otros, de tantos y tantos, pero que tantos y tantos que han querido imitar y no han podido, han querido copiar y no han podido, con una novela que no es fácil, que no es cómoda, que te saca continuamente de ella, que te tienes que esforzar por querer entenderla, y eso te exige como lector, y en muchos momentos quieres tirar la toalla, quieres dejarlo estar, ¿no? Porque la historia de Juan Preciado buscando a su padre, a este infame Pedro Páramo, ¿no? En la ciudad de Comala, con toda esta pléyade de personajes que van entrando y saliendo, que no sabes quién está y quién no está, quién está vivo y quién no está, qué es real, qué es falso. Te va evocando situaciones, te va evocando sensaciones, y es casi como ir a un restaurante New Age, donde te ponen platos que tú no sabes lo que son, pero saben a cosas. Y así he sentido yo esta obra, ¿no? Leer párrafos preciosos, bellamente escritos. Es maravilloso a veces cómo utilizamos el castellano, el lenguaje que tenemos de esta manera tan mágica, ¿no? Y tan increíble, que te transporta, ¿no? Te lleva a donde te lleva. Y es bonito, o sea, leer sobre el rencor, sobre el abandono, sobre el poder, de esta manera, ¿no? Porque, vuelvo a decir, hay que leerlo para entender que se puede escribir así. Y eso es muy difícil, ¿no? Y dentro de todo el realismo mágico, que no es precisamente mi género favorito, y muchos de vosotros lo sabéis, por un famoso vídeo que tenemos aquí en el canal, donde simplemente no me meto con ninguna obra, sino digo que quizás, bajo mi perspectiva, tiene más fama de la que debiera, le debe todo, muchas obras, incluida esta de la que estoy hablando, a Pedro Páramo, ¿no? En todos los sentidos. Y eso es bello, eso es bonito, ¿no? Porque sentó un precedente. Y tengo que hacer una pequeña acotación con respecto a estos libros de lectura obligatoria que ponen en los colegios y en los institutos, y este es uno de ellos, ¿no? Continuamente en muchos países de Hispanoamérica os ponen como lectura obligatoria en cursos en los que la gente no, los chavales y chavalas, pues me parece que no tienen la madurez suficiente o las entendederas suficiente como para sacarle el jugo a este tipo de obras, ¿no? Comprendo lo que pretenden hacer, pero también entiendo cómo está el nivel de comprensión de la gente a ciertas edades. Y si es una obra que para un lector avezado ya supone un reto, el tratar de verle las aristas y luego volver al principio, ir para atrás continuamente para tratar de entender las referencias en una obra cortita, porque es corta, me imagino que para cualquier estudiante de, no sé, de 12, 14 años, esto tiene que ser un galimatías insufrible, a no ser que su cerebro, que ese crío o esa cría haya nacido viejo y su cerebro esté a otro nivel. Lo normal es que no entienda absolutamente nada y que a día de hoy que tenemos inteligencias artificiales y demás, pues recurra a ellas para hacer un resumen, quitarse el problema de encima y pasar de puntillas por esta obra.
obra que recomiendo a todo el mundo que le pegue un vistazo, sinceramente, porque es un hito de la literatura, sin duda alguna, y creo que tiene menos fama de la que debiera. Sin embargo, otras tienen muchísima más fama, ¿no? Que a lo mejor no merecen tanta. Ahí la dejo. Una obra, lo que digo, de 5 estrellas, o 4 estrellas y media, sin duda, y que dándole la paciencia que se merece, puede resultar una lectura realmente incomparable. Y Saltos Cuánticos, muy en la línea del que esto suscribe, ¿no? El de pasar de ese tipo de literatura, de alta literatura, a esta otra cosa, ¿no? Supraconciencia, la supraconciencia existe, la vida después de la vida, ¿no? De Manuel Sanz Segarra. Una obra de pseudociencia que pretende abarcar demasiadas cosas y que no abarca prácticamente nada. Y para profundizar mucho en esta obra te recomiendo un vídeo muy bueno que ha sacado Javier Santaolalla, muy dedicada, que es un físico con un coco impresionante y un comunicador brutal que te va a explicar el nivel científico de la obra. Y yo te voy a explicar, sin ser tan científico como Santaolalla, ni mucho menos, yo sí que te voy a explicar mi impresión. Yo creo que hay veces en esta vida que tenemos que generar fenómenos literarios porque eso obedece a muchos tipos de intereses, ¿no? No solamente a intereses por parte de este hombre, del doctor Manuel Sanz Segarra, contra el que no tengo absolutamente nada, no lo conozco personalmente, no sé de su historia ni de su carrera, y me parece fabuloso que el hombre tenga un ocaso en su vida con un montón de royalties que provengan de los derechos de autor de esta obra. No tengo nada en contra de eso, de que se lleve un buen montón de royalties, que le paguen muchísimo por las conferencias que tenga que dar a lo largo y ancho del planeta. Fabuloso, oye, jamás seré yo el que se meta con la manera de ganarse la vida de nadie. Salvo el hecho de que en multitud de ocasiones utilizamos pseudociencia mezclada con mitos, mezclada con teología, mezclada con filosofía, con parapsicología, y lo metemos todo en un cóctel, en ocasiones nauseabundo, donde ponemos como líneas de autoridad que todo esto se basa en física cuántica, y claro, utilizas la etiqueta de física cuántica y automáticamente todo está validado, ¿no? Y esta obra es un compendio de todo eso, mal escrita, mal documentada o inexistentemente documentada, donde se cogen ideas de aquí y de allá porque física cuántica. Y me parece un ejercicio de lectura insultante. No lo puedo denominar de otra manera. Me parece malo, pernicioso, mal escrito y manipulador. Y así lo he sentido a medida que he ido avanzando en la obra. De hecho, tengo el libro, que no sé en estos momentos dónde lo tendré, lleno de tachones, lleno de marcas, lleno de exclamaciones, porque digo que para cualquier persona con un mínimo de formación académica y para cualquier persona con un mínimo de lectura, que no sea el típico lector que ve este libro esperando porque se acerca la muerte en su vida, esperando lo que le va a venir en el más allá, creyendo que esto es ley porque la ciencia lo avala, y entre en un discurso prácticamente vinculado a una secta que te trata de comer la cabeza sin saber muy bien qué es lo que se pretende. Y de hecho que hay muchos mensajes que yo he leído en redes sociales y he visto en Reels de este hombre, de Sanz Segarra, que me parecen súper interesantes. Sobre todo manda muchos mensajes a la juventud que me parecen muy valiosos y muy buenos, en muchos sentidos. Sobre todo sobre resiliencia, sobre aguantar, sobre buscar la felicidad de la vida o el camino más cercano a la felicidad y todo eso, ¿no? Y hacer lo que uno quiere y motivación. Si eso es maravilloso en todos sus sentidos y en toda su definición, pero está muy mal hecho y encima avalado por otros científicos que supongo que aquí habrán puesto el cazo porque habrán visto un negocio editorial gigantesco a expensas de esos pobres incautos que se van a creer el mensaje que aquí se transmite. Y esa es la parte más dramática que veo de esta obra, de esta infame obra escrita por este hombre, que ya digo que contra él no tengo absolutamente nada. No os lo recomendaré jamás, solo os digo que esto entra dentro del charlatanismo. Esto es un charlatán. Este libro es un charlatán. No digo que el hombre lo sea, lo digo que es la obra. El libro es un charlatán, que te trata de vender algo que en fin, que hay que cogerlo no con pinzas,
sino no acercarte, pero vamos, como si fuera un vómito de orco, dejarlo bien lejos. Si lo lees y lo compras bajo tu propia responsabilidad, yo ya lo he comprado y lo he pagado y trato de que te ahorres ese dinero. A partir de aquí, haz lo que debas hacer. Vamos a cosas más interesantes, como este Yo Julia y Julia retó a los dioses de Santiago Posteguillo, que ha sido, pues, probablemente de este principio de año una de las lecturas más agradables y más interesantes, creo que como casi toda la obra de Posteguillo, ¿no? Cualquier cosa que te puedas coger de él. En esta duología, la primera de ellas, la de Yo Julia, se llevó el premio Planeta, y luego pues sacó esta segunda parte que creo que hacía falta porque complementa y muy bien la primera. Y vamos a ir por partes. Aquí tenemos a Julia Domna, una mujer, esposa de un general romano, que no es otro que Septimio Severo, que después de distintas guerras civiles que va a tener con distintos pretendidos emperadores, a raíz de la caída de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, conocido mundialmente por las películas de Gladiator. Todo esto se emplaza a partir de ahí, de esa época. De hecho, la segunda Gladiator 2 habla de los hijos de Julia y de Severo. Y como esta mujer demuestra o reafirma, y es un trabajo que me parece de arqueología histórica el que ha hecho Posteguillo muy bueno, para demostrar, por si había alguien que tuviera esa duda, esa famosa máxima, ¿no?, de que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Yo quitaría lo de detrás y pondría que al lado de un gran hombre o del que pasa la historia suele haber una gran mujer. Y esto que digo yo siempre, y con lo que tanto me meto, que es que el éxito nunca se logra por sí solo, y esas personas que dicen yo lo he logrado todo con mis manos, yo me he hecho a mí mismo, y todas esas paparruchas, que no son otra cosa que paparruchas, pues demuestran una vez más que todo el mundo necesita apoyos, y que cuando tienes un genio, en caso de que todo lo que se ha contado en esta historia se acerque a la verdad, que no tengo por qué no creer que sea así, creo que Posteguillo hace un muy buen trabajo histórico en esta obra, pues demuestra eso, que no es solo tu genio, sino que es la suma de los genios que tienes a tu alrededor. Y Julia Domna vivió en una época en la que su desgracia fue ser mujer, tener vagina en vez de tener pene. Entonces eso le ha hecho que no aparezca en los libros de historia, y que si ha salido, o las menciones que se le han hecho a lo largo de la historia, pues ha sido para hablar de lo que se suele decir de las mujeres en muchas ocasiones cuando han tenido cierta notoriedad, ¿no? Que si la notoriedad la ha tenido es por todo lo que ha pasado entre sus piernas. Y aquí demuestra que ella juega exactamente el mismo juego que los demás, y de hecho él juega muchísimo mejor que los demás. Eso es lo que nos narra, ¿no? Esa evolución hasta que la dinastía Severa se asienta, consigue llegar a tocar el cielo, ¿no? Consigue ser la emperatriz de Roma y gesta la segunda parte del libro. Poco te tengo que decir este primero, salvo que está todo muy bien, excepto cierta endiosización de la figura de Yo Julia, que en ocasiones me rechinaba un poco, y el cierto uso de su belleza como atributo continuo, ¿no? Y qué bella es Julia, y la gente se queda prendada por su belleza y se repite demasiado, pero es el único detalle, que por cierto luego se matiza muy bien en la segunda parte, que es lo que más me gustó, que cuando llega ahí Julia retó a los dioses, que es más novela que la primera es más documental, casi, pero la segunda ya es más novela, sobre todo con ese diálogo, con ese mangoneo que hay desde los dioses del Olimpo, cosa que agradezco muchísimo a Posteguillo, porque hay veces que cuando se escribe literatura histórica, cuando se hace eso, es muy fácil incurrir en el documentalismo y sacar a la gente cuando tú lo que realmente al final estás haciendo es novela. Entonces, cuando tú haces novela, dale novela a la gente. No lo conviertas en un documental de la 2. Y hay ocasiones en que los diálogos, sobre todo en la primera parte, se sienten muy documental. Veo poco matiz en los personajes, veo que son todos muy planos, ¿no? Que todos hacen lo que tienen que hacer, todos son súper eficaces en lo bueno y en lo malo, en la maldad o en la bondad, lo que sea, pero ves poca diferencia de personaje, ¿no? Ves poco matiz, cosa que se resuelve muy bien, y ahí Posteguillo hace un ejercicio de alta literatura en ese sentido, o de alta novela, más que literatura, de alta novela, en la segunda parte, ¿no? Julia retó a los dioses, donde me siento más metido en una novela, con ese factor fantástico que me aportan los dioses del Olimpo y todo ese juego que se hace, ¿no? Y el tema oráculos y todo eso, ¿no? Eso está bastante bien y muy bien logrado. Y además matiza el personaje de Julia,
que terminas en la primera obra creyendo que Julia es una puñetera diosa, que todo lo hace bien y que esta mujer pues caga oro y mea champán, y entonces en la segunda ya te matiza, ¿no? Y te vas dando cuenta que al final Julia es un ser humano, ¿no? Con sus miedos, sus virtudes, sus odios, sus venganzas y sus historias, y eso está maravilloso. Porque al final, cuando siembras vientos, recoges tempestades, y eso te vas dando cuenta. Y si has leído la historia o conoces la historia, la historiografía de la familia Severa, pues vas a darte cuenta que los hijos que tienen pues no son el resultado de una educación ejemplar, precisamente, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene. En general, creo que las dos obras se entienden como una sola, como una grandísima obra, pues cercana a las 2000 páginas, y deberían leerse como tal, leerte la primera como esa primera parte que es, y a continuación, de seguido, para no perder el regustillo que te ha dejado, pasar a la segunda, ir corriendo a la segunda y disfrutarla a tope. Y juntas hacen una gran obra, que me recuerda al mejor posteguillo, al posteguillo de la saga de Aníbal y aquella gran trilogía. Muy disfrutona. Esta sí que te la recomiendo, de todas. Y si te gusta la novela histórica, más aún. Hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de leer algo de Virginia Woolf, porque era como una asignatura pendiente, y la tengo en 1000 listas y en 1000 historias y en 1000 recomendaciones. Y digo, venga, vamos a empezar por la señora Dalloway, por empezar por algún sitio. Y allá que fuimos a por esto. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, porque siento mucho la vida de Virginia Woolf en esta obra. Y sobre todo con algo que yo comento muchas veces, que es una reclamación de la identidad femenina, de los derechos de la mujer, y de que las dejen en paz en una época en la que era altamente necesario que esto se reclamara. Estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando de los años 20, años 30, con una mujer que a todas luces, no lo sé, porque esto entra mucho dentro de mis paranoias mentales, creo que estaba casada con un hombre porque tenía que casarse con un hombre, pero veo a la protagonista de nuestra historia, la señora Dalloway, un alter ego de Virginia Woolf en muchas de las cosas. Disculpar mi poca sapiencia alrededor de la vida de Virginia Woolf, pero es que lo poco que he leído casi diría que son almas gemelas. Y ahí vemos a esa mujer pues asfixiada, obligada a llevar determinada vida. Y hay un pasaje muy interesante cuando a ella le anulan su propio apellido y eso le fastidia. Algo que pasa en el mundo anglosajón, ¿no? Cuando que tú adoptas el apellido del varón, cosa que nosotros los hispanos pues no tenemos este tipo de cosas, estamos a salvo en ese aspecto, lo cual es bien por nosotros. En una secuencia de acontecimientos que ocurren durante un único día. Y vas viendo cómo esta mujer pasa de la desatención de su marido, un militar importante y tal, al desdén hacia un antiguo novio, una antigua pareja, una antigua persona que era muy importante en su vida, hacia la relación que tiene con otra mujer, que es una relación pseudo-lésbica y sin pseudo, probablemente. Todo eso enmarcado en esta Inglaterra, en esta Gran Bretaña colonial, explotadora de los territorios indios y de todo eso, donde te cuesta entrar, pero una vez que entras es una novela que no es muy larga y al final fluye y acabas bien, ¿no? Acabas disfrutando de ella. Y termino esa obra, la verdad que sintiendo que he estado dentro del cerebro de esta mujer, ¿no? Lo cual siempre es una experiencia, y sobre todo para un hombre, siempre es una experiencia bastante, puede llegar a ser hasta traumática en muchas ocasiones. Si a veces estar yo en mi propio cerebro es una experiencia traumática, imagínate estar en el cerebro de una mujer tan compleja como la señora Dalloway, con tantos matices y tantas aristas. Y creo que es lo más maravilloso que hace Virginia Woolf en esta obra, ¿no? Te transmite eso. Te transmite, métete en mi cabeza, mira cómo pienso yo y mira a ver si lo aguantas. Y luego mira a ver si esto te lo puedes llevar a tu vida, tú, en este caso tú, varón, te lo puedes llevar a tu vida y a ver cómo lo llevas, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. Todo este mensaje yo siempre lo compro porque está en el contexto que está, no en las aberraciones de nuestro tiempo, ¿no? En lo que hemos modificado, el wokismo y todas estas cosas que tenemos hoy en día. No, yo hablo de una obra que se escribió hace 100 años. Y entendámoslo como tal. Y todos esos abanderados y abanderadas de Virginia Woolf que hoy en día se ponen sus camisetas y todo eso no vivieron hace 100 años, no vivieron la vida de Virginia Woolf. O sea, que tiene sentido en ese mundo, no en el nuestro, muchas cosas. Pero recomiendo este flujo de conciencia a todo el mundo, ¿eh? Lo recomiendo como ejercicio
por lo menos para que entres en el estilo de Virginia Woolf y ves si te gusta. La verdad que no me ha disgustado, al menos la traducción que yo he leído. No me ha disgustado para nada. Y es una lectura diferente. Tampoco sé si voy a leer más Virginia Woolf. No lo descarto, pero tampoco es algo que me llame del todo, ¿no? Diría que es un 3/5, o más o menos, ¿no? La obra. Pero ahí se queda, como experiencia. Y hay que leer de todo. Eso hay que tenerlo claro. Vamos con la encrucijada mundial de Pedro Baños, del coronel Baños, ¿no? Que tenía yo también ganas. Esto es un ensayo político, geopolítico. Un libro que considero bastante ambicioso en todos los sentidos, porque creo que Baños trata de analizar todo lo que ocurre, verlo en versión de catástrofe continua tras cada esquina, tras cada rincón. Y yo siempre he dicho que yo soy una persona de ver siempre el vaso medio lleno, no medio vacío. A mí, con toda sinceridad, me dan igual las crisis que hayan de venir, me dan igual los meteoritos que se exploten en la Tierra. Yo trato de vivir cada día a tope, trato de disfrutar de la vida, de mi familia, de mis amigos, de cada plato de comida, de cada sorbo de licor, de cada amanecer, y dejarme un poquito de líos geoestratégicos, de políticas y de hilos que lo manejan todo en el mundo. Por lo menos no le doy la trascendencia que algunas personas pretenden darle. Sí que me gusta estar informado y leer este tipo de cosas, pero no me dejo arrastrar a estos diálogos y a estos discursos fatalistas en su inmensa mayoría, ¿no? Donde todos vemos cada amenaza, ¿no? Todo el cibercontrol, la manipulación mediática, las guerras, las batallas, tal, ¿no? El que parece que a cada minuto se va a abrir el suelo bajo nuestros pies, ¿no? Que si ha habido una COVID hace 5 años, va a haber una COVID ahora cada 5 meses, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, está bien. Y recomendaría yo siempre este libro como una guía de todas las posibles cosas que pueden ocurrir, si es que necesitas saber que todas esas cosas pueden ocurrir. Pero si eres de ese tipo de personas que te da un poco igual, es que ni te acerques a este tipo de libros, porque es muy probable que te generen un desasosiego demasiado grande, cierres la última hoja y digas, es que mejor paro y me bajo, ¿sabes? Mejor acabo ya. Y lo dejo estar, ¿no? Voy, compro estricnina y me hago un pastel de queso con estricnina. Es un poco casi lo que necesitas, ¿no? Cuando terminas. Si quieres entenderlo como, por ejemplo, necesitas saber por qué Estados Unidos está enfrentado a China y China a Estados Unidos en la dimensión en la que están, y ahora mismo, en este momento de grabar este vídeo, estamos en plena guerra de aranceles, que por cierto no se nombra en esta obra, se nombran otra multitud de guerras, y se nombran los aranceles, el problema que hubo ya en la otra investidura de Trump en el 2018, que ya fue, digamos, la previa a lo que ha pasado hoy en día, y las razones son las mismas, no ha cambiado nada. Hoy en día es una vuelta de tuerca a lo mismo, pero es el problema exactamente igual. Pero sí que te puedes adentrar tranquilamente y comprender, pues, cómo funciona la mentalidad asiática, sobre todo la mentalidad china, ¿no? Cómo han mutado ese tipo de gobierno comunista a un gobierno en el que, en un comunismo que abraza la riqueza de una manera determinada, pero sin que te olvides que el que manda es el Papa Estado, frente a varias versiones de los Estados Unidos, dependiendo de quién sea el jerifante de turno. Entonces digo que si te quieres adentrar en esa dialéctica, en entender un poquito más cada parte, yo creo que es la parte más jugosa y más interesante, además una de las más grandes del libro, donde toca todo eso, toda esa parte. Pero por lo demás, de verdad te tienes que quedar, lo que te digo, borrar ruido, quitar ruido de todo lo que estás leyendo, centrarte en lo importante y tirar y seguir. Y no dejarte amedrentar por este tipo de lecturas, porque pueden ser demasiado amedrentadoras. Ahí la tienes. Bueno, el cuarto mono de J.D. Barker, que lo tenía pendiente desde hace 1.000.000 de años también. Otra obra que ha sido, bueno, calentar y listo, como se suele decir. Libro que devoras enseguida, no te dejas arrastrar. Es un thriller hipnótico, es un thriller súper atrapante, donde tienes una premisa muy buena en el que hay un asesino serial, un asesino en serie, que de golpe es atropellado. Y resulta que la policía tiene que hacer una labor de reconstrucción a partir del cadáver que encuentran, con todo lo que ha ocurrido con eso, y un mensaje, una caja, una información extra que deja el asesino en serie sobre sus víctimas, con pistas y con un diario. Y la parte más guay es la del diario,
Porque aquí podríamos entrar en un texto fabuloso que es de lejos, para mí, de lejos es lo mejor del libro, es el diario, sin duda alguna, porque es algo así como el diario de Greg, ¿no? Es el diario de Greg, pero para asesinos en serie. O cómo me he convertido en un asesino, o para convertirte en un asesino, lee mi diario. Mira qué me pasó para convertirme en lo que soy, ¿no? Y es la parte más increíble, porque además está todo narrado con una naturalidad, con la naturalidad probablemente que te da la bisoñez al ser un crío, ¿no? Porque nuestro ínclito asesino en serie empieza desde muy jovencito, ¿no? Viendo el comportamiento de sus padres, viendo lo que hacen sus padres con los vecinos, viendo cómo lo van implicando a él, cómo... Además, me gusta mucho esa moralidad que se instala en esta familia, una moralidad que está fuera de toda norma, ¿no? Que está fuera de todo canon, pero que no deja de ser una moralidad, con sus pros y sus contras, con sus cosas coherentes y sus cosas incoherentes, que simplemente está instalada y que la vemos deforme y terrible y delictiva, porque el resto de la moralidad, que es la que ha ganado, ha decidido que sea así, ¿no? Que sea delictiva y que sea terrible. Pero si esa moralidad se hubiera instalado, pues ni tan mal, ¿no? Viviríamos, todos seríamos un poquito asesinos en serie, todos tendríamos ese tipo de lógica dexteriana, podríamos decir, y ya estaría, ¿no? Problema, pues que se degenera muchas veces, ¿no? Y es lo que pasa aquí, ¿no? Que lo que es un sentido, como pasa con Dexter, ¿no? En la serie de Dexter, lo que es un sentido de asesino en serie, de criminal, con un código, muchas veces ese código se pervierte. Simplemente porque la esencia o el nacimiento de ese código ya era algo perverso. Por lo tanto, que a la larga o que uno de sus artículos resulte que se pervierte, pues es casi, creo que es casi inevitable, como diría Thanos, ¿no? Es un poco lo que pasa. Pero ya te digo, de lejos hay más partes, tengo pendiente leer más partes, este es solamente el primero de los libros, pero ya ha sido una lectura muy interesante, sobre todo si te quieres meter en un thriller policíaco cinematográfico y que te lees a toda velocidad, ¿no? Porque son de estos tipos, pues como todo lo que escribe Carmen Mola y todo este tipo de cosas, que entras y ¡ah! ¿Y qué va a pasar? Y va. Y cuando te has dado cuenta, pues has acabado y vuelves a empezar. O sea que lectura muy, muy entretenida y muy buena para terminar este conglomerado de lecturas que hemos traído en este vídeo de hoy, y que si eres amante del thriller y no lo conocías, pues ya lo conoces, y ahí tienes unas pequeñas pistas sobre su contenido. Y cada uno de estos libros me ha dejado algo distinto, ¿no? Una pregunta, una idea, un temblor, un eco o un asco, ¿no? Un poquito cada cosa. Y algunos me acompañarán durante mucho tiempo y probablemente otros los olvidaré y los enterraré, ¿no? En esa parte de la consciencia donde van las cosas que importan poco. Y dime en comentarios, por favor, si te interesa alguno, o si te los has leído, o si me debería leer alguno y no me he leído. Que yo te leo, por supuesto que sí, porque no me cansaré jamás de decirte que lo mejor está por leer.